Un día, la hermosa Rapunzel decidió hacer un pastel con sus hábiles manos. Buscó y buscó por todas partes, pero no encontró cacao para el pastel. Entonces fue a pedirle cacao a la anciana que vivía cerca en una casa de galletas. Rapunzel quedó fascinada con las deliciosas paredes con aroma a canela y las ventanas hechas de crema y azúcar, y llamó a la puerta despacio. La anciana, que abrió la puerta de mal humor, gritó: ¿Quién eres? con tono irritante: «Hola, tía. Estoy haciendo un pastel. ¿Puedes darme un poco de cacao?» La anciana, que ya no veía muy bien, se acercó a Rapunzel y comenzó a quejarse. Todo el mundo viene a pedirme ingredientes. Y señaló el sótano de abajo y dijo: Mis ojos no pueden ver bien. El cacao está en la estantería justo en la entrada de la bodega. Entonces agarró a Rapunzel por un brazo cuando estaba a punto de cruzar la puerta. No intentes ir más lejos, ¿me oyes? La bodega es muy grande. Te puedes perder. Rapunzel no entendía el extraño comportamiento de la anciana. Cuando bajó al sótano, estaba tan oscuro y desordenado que sacó un fósforo de su bolsillo y lo encendió. Malvaviscos, vainilla. ¡Ajá! ¡Cacao! Justo cuando estaba a punto de agarrar el cacao e irse, escuchó susurros desde el fondo de la bodega. ¡Shh! ¡Cállate! Supongo que no es la bruja. Rapunzel, ignorando la advertencia de la tía anciana, caminó nerviosamente hacia el fondo del sótano y encendió otro fósforo. Entonces no podía creer lo que vio, porque los dos hermanitos la miraban con miedo desde el interior de una jaula. ¿Qué está pasando? ¿Hansel? ¿Gretel? ¿Quién los encerró aquí? Hansel y Gretel le dijeron que tenían mucha hambre mientras caminaban por el bosque, y la tía anciana los engañó con comida. ¡Es una bruja! Nos encerró aquí, se guardó la llave en el bolsillo y va a hacer algodón de azúcar con Hansel. Rapunzel pensó en un buen plan para salvar a Hansel y a Gretel. Luego les dijo que no se desesperaran y se fue rápidamente. Regresó a casa y horneó un pastel de cacao, pero colocó un poco de polvo rosa sobre él. Sin esperar, agarró el pastel y se lo llevó a la vieja bruja. ¿Qué debo hacer con tu insípido pastel? ¡No lo quiero! Rapunzel le dijo a la vieja bruja que ese pastel era muy bueno para los ojos. ¿De verdad? Bueno, déjame probar un poco. La bruja masticó y masticó. Luego, caminó un poco, tropezó y cayó en el sofá. ¿Ya es de noche? Necesito dormir un poco. Resulta que el polvo rosa que Rapunzel puso en el pastel era polvo del mundo de los sueños. Sacó la llave del bolsillo de la bruja y bajó al sótano para liberar a Hansel y a Gretel de la jaula. Rapunzel, nos salvaste de la bruja. ¡Gracias! Yo tampoco sabía que era una bruja malvada. A partir de ese día, Rapunzel, Hansel y Gretel le dijeron a todos quién era realmente la bruja y ningún niño volvió a perderse en el bosque. Mientras Rapunzel usaba su inteligencia y talento para hacer el bien, la malvada bruja se perdió en el mundo de los sueños. Érase una vez que había una niña llamada Heidi. Ya que ella había perdido a sus padres, su tía estaba a cargo de cuidarla. Un día, ella llevó a Heidi a la pequeña choza de su abuelo en las montañas. El abuelo Alm era un viejo gruñón que vivía en una pequeña cabaña en los Alpes. Esa fue la primera vez que Heidi vio a su abuelo. La tía le dijo al abuelo que había encontrado un trabajo en otra ciudad, así que dejó a Heidi con su abuelo y regresó a la ciudad.
El abuelo Alm, que estaba acostumbrado a vivir una vida solitaria, lejos de la gente, estaba en realidad contento de que su nieta estuviera allí, pero no lo mostraba ante Heidi. El viejo preparó una agradable y acogedora cama en el ático. Heidi amó a su abuelo de inmediato y muchos momentos felices estaban por comenzar para ella en las montañas. Cuando despertó por la mañana, conoció al gran perro de su abuelo, Joseph. Heidi amaba a Joseph. Entonces un día, mientras iba de excursión en las colinas, conoció a Pedro el pastor, quien cuidaba a sus cabras al pastar en los prados. No te había visto antes por aquí. Sí, recién llegué. Voy a vivir aquí con mi abuelo de ahora en adelante. En los próximos días, Pedro llevaba a Heidi junto con él para cuidar a sus cabras pastando en los prados. Empezaron a escalar juntos por las montañas. Todo era tan nuevo y emocionante para Heidi. Ella aprendió mucho de Pedro acerca de cómo ser un pastor. A pesar de que no lo mostraba mucho, el abuelo Alm amaba mucho a Heidi. Corriendo y divirtiéndose en los campos durante todo el día, Heidi era muy feliz, pero también nunca olvidaba ayudarle a su abuelo con el trabajo en casa. Y uno de sus quehaceres favoritos era hornear pan en el horno de leña de su abuelo. Solía llevar el pan recién hecho a la abuela de Pedro, y la abuela de Pedro le daba leche de cabra fresca a cambio. Un día el verano había terminado y comenzaba el invierno, cuando Pedro comenzó a ir a la escuela. Heidi se quedó sola y se aburrió. Ella estaba muy molesta por no tener la edad para poder ir a la escuela como Pedro. Un día, la tía de Heidi volvió para llevar a Heidi a la ciudad. Ella iba a recibir educación en el hogar y trabajo. El abuelo Alm estaba muy molesto al principio y no lo aceptó, pero al pensarlo, se dio cuenta de que lo mejor para Heidi sería ir a la ciudad para aprender a leer y escribir. Pero no quiero irme de aquí. Amo a mi abuelito, dijo Heidi. Pero su tía la convenció al prometerle que estaría de vuelta en las montañas después de un corto tiempo. Heidi y su tía llegaron a una gran mansión después de un largo viaje en tren. ¡Wow! ¡Qué casa tan grande! ¿Voy a quedarme aquí? Heidi conoció a Clara, la niña de la casa. Clara no podía caminar debido a un accidente que tuvo de pequeña. Su tía en realidad llevaba a Heidi a esta casa para acompañar a Clara. Clara y Heidi se llevaban muy bien y se hicieron las mejores amigas. Sin saber mucho acerca de la vida urbana, Heidi hacía reír a Clara con sus torpes errores. La abuela de Clara era una señora muy dura y estricta. ¡Levántate, niña floja! Es hora de estudiar. Aún tienes mucho que aprender. La abuela de Clara trataba de enseñarle a Heidi muchas cosas, desde cómo sentarse y pararse correctamente hasta cómo usar un tenedor y cuchillo en la mesa. Y Heidi inclusive se vestía como quienes viven en la ciudad, pero ella no se sentía muy cómoda en estos vestidos. Clara también le ayudó a Heidi a aprender a leer y escribir. A Heidi le gustaba estar allí con Clara, pero extrañaba mucho las montañas y a su abuelo. Heidi no podía siquiera comer por su tristeza. Su corazón estaba lleno de anhelo. El padre y la abuela de Clara notaron la tristeza de Heidi y después de un tiempo decidieron enviarla junto a su abuelo. Pero Clara estaba muy triste ya que Heidi se iba. El verdaderamente querer a alguien significa desearles felicidad sin condiciones, dijo la abuela. Por fin llegó el momento de decir adiós. Mientras que Heidi se iba, su tía le dijo que Clara iba a venir a visitarla en las montañas el próximo año. Heidi estaba tan feliz de estar de vuelta en la montaña que primero se detuvo en casa de Pedro en camino a su casa para darle el pan que Clara había enviado a la abuela de Pedro, dejando su lujoso vestido a un lado. Se fue corriendo a casa y abrazó a su abuelo tan fuerte como pudo. Nuevamente estaban felices. Un tiempo después, Heidi se sentía en las nubes llena de alegría debido a la carta que recibió diciendo que Clara iba a visitarla muy pronto. Ya en los Alpes, a Clara le agradaba mucho Pedro, pero Pedro estaba un poco indeciso.
porque tenía miedo de que Heidi regresara a la ciudad con Clara. Clara, Pedro y Heidi tuvieron el mejor momento de sus vidas en las colinas. El aire fresco de la montaña y los alimentos naturales eran muy buenos para Clara. Pero Pedro empezó a ponerse muy celoso de Heidi debido a su cercana amistad con Clara. A Pedro tampoco le gustaba cargar a Clara en su silla de ruedas y empujarla a distintos lugares. Un día, él empujó la silla de ruedas de Clara por un precipicio. Pensó que esto resolvería todo. Sin su silla de ruedas y con el aire fresco de la montaña, Clara se hizo mucho más fuerte. Ella incluso comenzó a caminar lentamente con la ayuda de Heidi. Después de un tiempo, comenzó a dar pasos sin la ayuda de nadie. ¡Puedo caminar! ¡Yay! Heidi, es gracias a ti. Un día el padre y la abuela de Clara vinieron a visitarla y cuando vieron a Clara caminar, no podían creer lo que veían. Le dieron las gracias al abuelo Alm y a Heidi. En ese momento, Pedro estaba arrepentido por lo que había hecho. Confesó que tiró la silla de ruedas de Clara por el precipicio. Pido disculpas a todos ustedes. Lo que hice fue tan malo. Te perdonamos, ¿cierto, Clara? A pesar de que lo que hiciste estuvo mal, todos estamos felices. Todos se rieron de alegría. Clara y su familia prometieron regresar el próximo verano. Y todos vivieron felices para siempre. Era una noche fría y nevada de Año Nuevo. La gente pasaba con sus cálidos abrigos, guantes y bufandas, todos en apuro por llegar a algún sitio. Algunos ya iban tarde y se apresuraban por llegar a casa, y otros iban a algún lugar de eventos para celebrar el Año Nuevo. Los niños corrían por las calles lanzándose bolas de nieve entre sí. Por supuesto, eran los que más disfrutaban de la nieve. Ellos jugaban unos con otros riéndose histéricamente. Pero en las calles había una niña muy distinta a aquellos que estaban jugando. Esta pequeña niña estaba de pie en medio de la calle, viendo a los otros niños jugar. Ella no tenía un gorro para protegerse del frío como los demás. Su ropa era ligera y rasgada, y las zapatillas en sus pies no le quedaban bien. Eran grandes. Sostenía una caja en sus manos. Estremeciéndose de frío, la niña apenas se dio cuenta que un auto venía directamente a ella. ¡Hey, niña! ¡Quédate sobre la acera! ¡Te van a atropellar! La niña corrió hacia la acera en ese instante, pero mientras corría, las grandes zapatillas en sus pies se le cayeron. Al llegar a la acera, se dio vuelta y miró. Pero vio a un chico corriendo con sus zapatillas. ¡Mis zapatillas! Ella gritó y corrió tras él, pero el chico escapó rápidamente. ¡Oye, detente! Sin otra opción más que caminar descalza, buscó refugio junto a una pared. Abrió la caja que llevaba con ella y la puso en el suelo. Buscaba en la caja llena de fósforos con ojos llorosos por el frío. Esta era la pequeña niña de los fósforos, pero ni siquiera pudo vender una sola caja de fósforos ese día. Si lograba hacer una venta y ganar algo de dinero, podría irse a casa y por lo menos tener un plato de sopa caliente con su madre. Así que empezó a gritar con su delgada y temblorosa voz con frío y tristeza. ¡Fósforos! ¡Fósforos! ¿Alguien quiere fósforos? Nadie en la calle le prestó atención, así que se sentó junto a la pared. Sus dedos comenzaron a dolerle de frío. Ya no podía soportar el dolor. Tenía que calentarse de alguna forma. Abrió una caja y sacó un fósforo. Sus dedos estaban pálidos y apenas podía sostener un fósforo. Con sus manos temblorosas encendió el fósforo en la pared y de pronto una cálida luz anaranjada la rodeó.
La pobre niña se pasó el fósforo de una mano a otra para calentar sus dedos. Sus manos ya no estaban frías. Se encontró frente a una estufa encendida. Ella miró el fuego y comenzó a soñar. Estaba sentada frente a una enorme estufa en una hermosa habitación. Vestía un suéter de lana, botas peludas en sus pies y un gorro en su cabeza. Hacía tanto calor que empezó a sudar, pero de pronto se apagó el fósforo. Cuando se apagó el fósforo, sus sueños dulces también se desvanecieron. Sus pequeños dedos comenzaron a congelarse y a sentir dolor nuevamente. Entonces ella encendió otro fósforo. En ese momento un viento frío sopló. La niña volteó hacia la pared para mantener el fósforo encendido y cubrió el fuego con sus manos. Mientras lo miraba, la pared de repente desapareció y se abrió. Había una gran habitación dentro. Había todo tipo de comida a lo largo de una mesa con un mantel blanco, y los candelabros de plata sobre la mesa iluminaban la habitación como la luz del día. Miró la mesa y vio que a la mitad de la mesa había un pedazo de carne asada a la parrilla. Inmediatamente tomó un trozo y lo metió en su boca. De pronto ya no tuvo más hambre. La pequeña niña quiso tomar otro trozo de carne. Extendió su mano, pero el fósforo que sostenía se apagó de pronto. La pobre niña se quemó la mano y tiró el fósforo. ¡Oh! Tan pronto como ella arrojó el fósforo, el festín sobre la mesa y la habitación desaparecieron y la pared reapareció. La pequeña niña encendió otro fósforo. Ahora estaba en un sueño aún más grande. Estaba sentada bajo un árbol en una noche de verano, mirando las estrellas en el cielo. Aún hacía calor, a pesar de ser de noche. La niña no podía dejar de ver las estrellas. Nunca había visto el cielo y las estrellas tan claras y brillantes como ahora, y de pronto vio una estrella fugaz. Ella pensó, ahí va otro de nosotros volando hacia la eternidad. Estas eran en realidad las palabras de su abuela. En ese momento vio a su abuela aparecer. Cada vez que veas una estrella fugaz, debes saber que alguien tomará su lugar, querida. Su abuela estuvo frente a ella por un breve momento y luego, cuando desapareció, la pequeña niña de los fósforos la llamó. Abuela, detente, no te vayas, por favor, realmente te extraño. Para poder ver a su abuela una vez más, ella encendió otro fósforo. Se olvidó de que se estaba congelando de frío en medio de la calle y comenzó a soñar una vez más. Cada vez que encendía un fósforo, sentía como si estuviera viendo a su abuela y escuchara su voz. La niña encendió otro fósforo. Su entorno se iluminaba como la luz del día. Nunca antes vio a su abuela tan hermosa. Su amorosa cara le hizo olvidar el frío y todos los días amargos que había pasado. Ella no quería que este momento terminara, así que deprisa encendió el último fósforo. Su abuela apareció frente a ella una vez más. Ella extendió los brazos para sostener la mano de la pequeña niña de los fósforos. Comenzaron a volar juntas hacia el cielo. La niña sintió un repentino alivio. No hubo más frío ni hambre. En ese momento, otra estrella fugaz voló brillando. Por la mañana, la gente que pasaba por la calle vio a la pequeña niña de los fósforos sentada junto a la pared, con los ojos cerrados, pero con una dulce sonrisa en su cara. Ella tenía muchos fósforos quemados alrededor de ella, esos fósforos que, con sus llamas, le dieron vida a sus sueños, aquellos que nadie nunca más podría soñar.
Érase una vez que existía un rey con 12 hermosas hijas. Estas 12 princesas vivían juntas en una grande y hermosa habitación. El rey protegía a sus hijas con todo su corazón y cuando se iban a dormir por la noche no les permitía salir. Pero cada mañana se despertaban y aparecía algo muy extraño. Los zapatos de las princesas se veían gastados como si hubieran bailado toda la noche. El rey tenía que comprarles zapatos nuevos a sus hijas todos los días. Pero día tras día los zapatos seguían desgastándose. Ni el rey ni sus hombres en el castillo podían resolver el misterio de los zapatos. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo pueden un par de zapatos desgastarse así en solo una noche? Su Alteza, no podemos entender. Finalmente el rey dijo: Quien resuelva el misterio de los zapatos de mis hijas se casará con cualquier hija mía que elija. Se convertirá en mi yerno y llegará a ser el rey cuando yo fallezca. Pero solo tendrá 3 días y 3 noches para resolverlo. De lo contrario, pasará su vida en la cárcel. Muchos jóvenes en el reino e incluso príncipes de otros reinos llegaron al castillo para emprender la tarea. Durante días cuidaron la puerta del dormitorio de las 12 princesas, pero aún así ninguno de ellos pudo resolver el misterio. Y los zapatos continuaban desgastándose por la noche. Finalmente, un hombre de buen corazón también quiso intentar. Y así se dirigió al castillo. En su camino, se encontró con una anciana jorobada que se veía muy pobre. Mi querido hijo, tengo mucha hambre. ¿Tendrías la bondad de darme un pedazo de pan? El joven le dio toda la comida que tenía en su bolsa a la anciana. Ella estaba muy feliz porque los otros hombres que habían pasado no le dieron nada. La anciana sabía que este era distinto a los demás. A cambio, ella le dio una capa mágica. Toma esta capa mágica. Cuando la uses, serás invisible. Cuando de las 12 de la noche, ponte la capa y serás invisible y podrás entrar en la habitación de las princesas. Así podrás resolver el misterio de los zapatos. Pero ten cuidado, no bebas lo que las princesas te den. ¡Oh, esas princesas traviesas! El joven tomó la capa mágica y fue al castillo. Y cuando llegó, dijo que estaba allí para resolver el misterio de los zapatos. El primer día, mientras hacía guardia delante de la habitación de las princesas, la princesa más vieja salió con un vaso de limonada. Debes estar sediento. Hemos preparado algo de limonada para ti. Por favor, toma. El joven olvidó la advertencia de la anciana y la bebió. Poco después, estaba muy soñoliento. Se durmió roncando toda la noche en la habitación que le habían preparado. Cuando llegó la mañana, el joven se puso de pie en pánico. Debía haber usado la capa mágica para entrar en la habitación de las princesas. En la segunda noche, el joven una vez más mantenía la guardia frente a la habitación de las princesas. Esta vez, otra princesa salió con un vaso de jugo en su mano. El joven tenía tanta sed al hacer la guardia y esperar el anochecer. Sin pensarlo, bebió todo el jugo que le habían dado. Y por supuesto, se quedó dormido una vez más. A la mañana siguiente, cuando se despertó, finalmente recordó las palabras de la anciana. Pero ten cuidado de no beber lo que te den las princesas. Seguro hay una pastilla para dormir en las bebidas que me dan las princesas. En ese momento, el rey vino a su lado.
2 días han pasado y todavía no has resuelto el misterio de los zapatos. Si no puedes hacerlo hoy, terminarás en la cárcel y permanecerás allí el resto de tu vida. El rey terminó su conversación y se fue. El joven tenía que resolver este misterio hoy mismo. Esa noche, por última vez, el joven hizo la guardia frente a la puerta de las princesas. Esta vez la princesa más joven salió con un zumo de naranja en la mano. Pero el joven, muy atento ahora, tomó el vaso agradeciendo a la princesa. Y cuando la princesa se fue, vertió el zumo de naranja en una olla a su lado. En esta ocasión se mantuvo de pie. La noche avanzó y pronto fue medianoche. El joven se puso su capa y en ese momento se hizo invisible. Lentamente abrió la puerta y no podía creer lo que estaba viendo. Todas las princesas llevaban sus más bellos trajes de fiesta, pelo y maquillaje listos y sus nuevos zapatos puestos. Vamos a ver si el joven de la puerta se ha dormido. Una de las princesas abrió la puerta y miró afuera. Y otra princesa puso su oreja en la pared. En ese momento el joven sabía que tenía que hacer algunos ruidos de ronquidos. Al asegurarse de que el joven estaba durmiendo, la princesa mayor apartó su cama y aplaudió 3 veces. Un pasaje secreto se abrió en el lugar de la cama. El joven no podía creer lo que veía. Una por una, todas las princesas entraron. Y por supuesto, el joven las siguió. El pasaje secreto llegaba a una escalera que tenía cientos de peldaños hacia abajo. Al bajar las escaleras, de pronto, el joven accidentalmente pisó la falda de una de las princesas. ¡Oh! ¡Alguien pisó mi falda! ¡Qué absurdo! Probablemente fuiste tú. Al bajar las escaleras, entraron en un bosque. Pasaron junto a los altos árboles con hermosas ramas de plata. El joven tomó una rama y continuó siguiendo a las princesas. Después de una larga caminata, se detuvieron al borde de un río. En el río había 12 barcos en forma de cisnes y en ellos había 12 príncipes que esperaban a las princesas. Se subieron a los barcos y el joven logró subirse al último. El barco está más pesado que de costumbre hoy, como si otra persona estuviera en él. ¡Extraño! Oh, vamos, deja de soñar. Cuando cruzaron el río se encontraron con un gran castillo brillante y podían escuchar la música del interior. Cuando miró por la ventana, el joven vio a mucha gente bailando. Tan pronto como entraron en el castillo, las princesas comenzaron a bailar. Nunca se cansaban y seguían bailando. Por supuesto, sus zapatos comenzaban a desgastarse. El joven ya no podía soportar su hambre, así que tomó una rebanada del pastel en la mesa y comenzó a comer. La princesa más joven vio esto. ¡Hey, mi pastel! Mi pastel está flotando como si alguien invisible lo comiera. Vamos, no sigas con esas tonterías. El joven tomó una copa de oro de la mesa sin que nadie se diera cuenta. Las princesas bailaron hasta la mañana. Luego subieron a los barcos, cruzaron el río. Caminaron por el bosque, subieron por la larga escalera y finalmente regresaron a su castillo. Pero sus zapatos estaban desgastados una vez más. El joven estaba muy feliz de que finalmente había resuelto el misterio de los zapatos desgastados. Un rato después, el rey llegó al lado del joven. Tu tiempo ha terminado por hoy. ¿Resolviste el misterio de los zapatos? Sí, Su Alteza, lo hice. Y así le contó todo. El rey no le creyó al inicio, pero cuando el joven le mostró la rama de plata del bosque y la copa de oro del castillo brillante, el rey supo que estaba diciendo la verdad. Y así cumplió su promesa y le concedió el derecho de casarse con la princesa que eligiera.
El joven dijo que quería casarse con la más joven. Las 12 princesas bailarinas claramente no estaban felices de que su secreto fuera revelado, pero el joven y la princesa más joven se casaron y vivieron felices para siempre. Érase una vez que vivió una familia no muy lejos de donde vivimos todos. La familia Darling. La querida familia tuvo 3 hijos. Sus nombres fueron Jan, Michael y Wendy. Wendy siempre le decía a mamá cómo Peter siempre tocaba la flauta en su habitación. Su madre siempre decía que estaba imaginando cosas, pero no pudo evitar ver las hojas de árboles en su habitación, lo que siempre la confundió un poco. Wendy siempre decía que las hojas se caían de la ropa de Peter Pan. Una noche, cuando sus padres salieron por la noche, los niños se quedaron solos en casa y cuando tuvieron sueño, todos se fueron a dormir. Peter Pan entró silenciosamente en su habitación y comenzó a buscar las hojas que había dejado atrás. En ese momento, Wendy se despertó. Peter Pan, te estaba esperando. Nadie me creería que eres real. Wendy le devolvió las hojas que había estado escondiendo para Peter. A ella realmente le agradaba Peter y entonces cosieron sus hojas en su ropa. Wendy, ¿quieres que te cuente una increíble historia de aventuras? No quiero escuchar sobre una aventura. Quiero vivir una, Peter Pan. Justo en ese momento, la pequeña hada amiga de Peter, Campanita, entró por la ventana. Bueno, por supuesto. Sabía que estarías aquí. ¿Estás preparándote para una nueva aventura sin mí? Sabes que no es posible que haga nada sin ti. Wendy despertó a sus hermanos. Sus hermanos miraron a Peter Pan y a Campanita con gran confusión. Bueno, ¿están listos para volar? Campanita dispersó su polvo de hadas y se fueron flotando en el aire y todos juntos salieron de la casa. Los niños se dirigieron hacia la tierra de nunca jamás. Después de un largo viaje, llegaron a la tierra de nunca jamás y allí estaban. Las sirenas, animales salvajes, indios, piratas y niños perdidos estaban ahí también. Entre todos ellos estaba el más peligroso de ellos, llamado Capitán Garfio. Capitán Garfio era el enemigo de Peter Pan. La razón de esto fue, ya que una vez mientras peleaban, Peter le cortó el brazo y un enorme cocodrilo se lo comió. Junto con su brazo también se tragó su reloj y debido a esto, el cocodrilo siempre hacía un ruido de tic-tac. Entonces el Capitán Garfio siempre sabía si el cocodrilo estaba cerca, por el sonido. Cuando miró a su alrededor con sus binoculares en la cubierta, el Capitán Garfio vio a Peter Pan y a los niños mirándolo desde lo alto de una colina. Inmediatamente ordenó a los hombres que dispararan los cañones. Fue muy difícil para Peter Pan y los niños alejarse de los cañones. Campanita, lleva a los niños a algún lugar seguro. Me ocuparé de Garfio. Campanita estaba muy celosa de Wendy. Por esto quería alejarla de Peter Pan. Con algunas excusas, dejó a Wendy en la colina y se llevó a Jan y Michael a un lugar seguro en la playa. Los niños perdidos que vivían en la isla vieron a Wendy desde lejos y pensaron que ella era una enemiga. La hirieron. Al mismo tiempo, Peter Pan estaba peleando contra el Capitán Garfio. Pero al ver reaparecer al cocodrilo que había mordido su brazo, Garfio huyó asustado. ¡Ah! Mientras Peter Pan regresaba, vio a Wendy tendida en las rocas herida, y él estaba muy molesto. Y los niños perdidos se arrepintieron mucho cuando se dieron cuenta de que la niña a la que habían herido era la amiga de Peter Pan.
Te había dejado a cargo de los niños. Campanita lo sentía mucho. Ella también se dio cuenta de que lo que hizo estuvo mal. Lo siento, Peter. Esto nunca volverá a suceder, lo prometo. Los niños perdidos hicieron un hermoso hogar para Wendy y sus hermanos. Por la noche todos dormían en la casa debajo de los árboles, escuchando las historias de Wendy. Y Peter Pan mantenía la guardia frente a la casa. Un día, cuando descansaban sobre las rocas, vieron a los piratas acercarse. Los piratas tomaron como rehenes a la hija del jefe indio. Peter Pan y los muchachos fueron a salvar a la hija del jefe. Y hubo una gran batalla entre ellos y los piratas. Al final, salvaron a su hija y la trajeron al jefe. Después de ese día, los indios, Peter Pan y los niños perdidos se hicieron muy amigos. De hecho, el jefe ordenó a 2 de sus mejores hombres en el comando de Peter Pan para proteger a los niños. Por supuesto, el Capitán Garfio estaba furioso por esto. Algún día voy a ganarle a Peter Pan y no podré escapar. Una noche, cuando Wendy comenzó a contar la historia de su familia, Peter se dio cuenta de lo mucho que ella y sus hermanos echaban de menos su hogar. Entonces, él les dijo que podían regresar si querían, pero que él quería quedarse. Cuando todos estaban empacando para el largo viaje, fueron atacados por los piratas. Los piratas atraparon a los niños después de que les tendieron una trampa a los indios y los capturaron. Peter Pan estaba durmiendo en casa sin saber todo lo que les había pasado a los chicos. El Capitán Garfio lo vio durmiendo. Pero no pudo abrir la puerta de la casa del árbol de Peter Pan. Aún así, vertió el veneno en la botella que llevaba debajo de la puerta, causando que Peter Pan durmiera durante horas. Peter Pan durmió un día entero. Y cuando despertó, Campanita entró para contarle todo lo que había sucedido. Y así Peter Pan y Campanita salieron a rescatar a los niños. Cuando llegaron a la Roca Feliz, la sede de los piratas, vieron que no había ningún pirata en guardia. Y cuando se acercaron al otro lado de la roca, quedaron impresionados por lo que vieron. Wendy, Jan, Michael y los niños perdidos estaban todos atados a las urnas y el Capitán Garfio estaba sosteniendo una antorcha en llamas. Di tus últimas palabras. Al ser la hermana mayor, Wendy comenzó a hablar. Queridos amigos, mis últimas palabras para ustedes serán las palabras que sus madres reales les habrían dicho. Si estuvieran aquí, les hubieran dicho que no tengan miedo y sean valientes para enfrentar su muerte. No tengan miedo, la bondad siempre gana, siempre. El Capitán Garfio se enojó mucho con las palabras de Wendy. Entonces la llevó al bote y la ató al poste grande. En ese momento, Peter Pan y Campanita se acercaron para salvar a los niños. Al mismo tiempo, los indios y su jefe vinieron a ayudar. Esto alegró mucho a Peter Pan porque con su ayuda rescataron a los niños. Era la hora de buscar a Wendy. Peter Pan y los niños perdidos subieron al barco del Capitán Garfio, donde solo quedaban unos pocos piratas. Y cuando se dieron cuenta de que los golpearían, saltaron del barco. No podrás escapar, Garfio. ¡Ríndete! Peter Pan y los niños perdidos comenzaron a atacar al Capitán Garfio, empujándolo a caminar hacia atrás. Y de repente escuchó el único ruido al que más temía. Cuando el Capitán Garfio miró hacia atrás, con miedo vio al cocodrilo esperando a que cayera al agua. ¡Ayuda! En un instante corrió hacia el otro lado del bote, saltó y comenzó a nadar tan rápido como pudo.
Peter Pan y los niños perdidos comenzaron a reír. Desde ese momento, el barco de Garfio le pertenecía a los niños perdidos y su capitán era Peter Pan. La tripulación está lista, Capitán Peter. ¡Listos para zarpar! Los muchachos desataron las cuerdas y las velas se elevaron con mucha fuerza. ¡Campanita! ¡Llévanos volando a la casa de la familia Darling! Los niños estaban muy contentos de escuchar que Wendy, Jan y Michael se iban a reunir con sus padres, a quienes echaban tanto de menos. Cuando Campanita roció el polvo de hadas, de repente el barco se elevó en el aire y comenzó a volar en el cielo. Wendy estaba inquieta por llegar a casa y contarle a sus padres todo sobre Peter Pan, Campanita y la tierra de nunca jamás. Desde aquel día, la tierra de nunca jamás iba a ser su segundo hogar y Peter Pan, su mejor amigo. Con su cabello dorado, su cara siempre sonriente, Pollyanna era una niña de 10 años que siempre transmitía alegría. Pero ella había perdido a sus padres cuando era muy joven y se quedó sola. Durante algún tiempo, se quedó en el orfanato. Después de algún tiempo había pasado a su tía adinerada, quien aceptó cuidarla. Su tía, la señorita Polly, preparó el pequeño desván para Pollyanna. La sirvienta Nancy estaba muy feliz de su llegada. Esperemos que nuestra pequeña invitada tenga éxito en animar a la malvada Miss Polly. Al llegar a casa, Pollyanna lloraba de felicidad. Abrazó a su tía por el cuello, pero su tía era muy seria. Ella tomó a Pollyanna y la llevó a su habitación. Pollyanna se sorprendió cuando vio el tamaño y el lujo de esta casa. Su tía le mostró su habitación en el ático. Esta es tu habitación y la cena comienza a las 6 horas, no lo olvides. A Pollyanna le gustaba mucho su habitación. Después de haber visto todas las otras habitaciones de la casa, Pollyanna no se molestó en pensar una sola vez en por qué su tía le había dado la habitación en el ático. Justo a las 6 en punto, la señorita Polly se sentó en la mesa, pero Pollyanna no había llegado aún. ¿Dónde está esta chica? ¿Le gustaría que fuera y la llamara Miss Polly? No. Después de la cena, la señora Polly fue a su habitación y notó que la habitación estaba vacía. Inmediatamente fue al jardín para decirle al jardinero que había desaparecido. El jardinero atentamente le señaló una roca lejana. Ella estaba allí. Rápidamente, Nancy corrió hacia Pollyanna y juntas regresaron caminando hacia la villa. Sin importar la situación, Pollyanna siempre lograba mantener una actitud positiva sobre todo. Esto dejó a Nancy sorprendida. Le preguntó a Pollyanna cuál era su secreto para hacer esto. ¡El juego feliz! Mi padre me lo enseñó. Cuando era joven, una señora muy amable en una ocasión nos envió muletas. Cuando le preguntamos por qué, ella nos dijo que mientras las tuviéramos a la vista podríamos apreciar el hecho de que no necesitábamos usarlas y alegrarnos. Y después de ese día, cuando papá y yo sentíamos que teníamos dudas, recordábamos ese día y encontramos una razón para estar alegres. Más tarde en la noche, Pollyanna estaba en su habitación en su cama llorando profundamente. Padre mío que vives junto a Los Ángeles, estoy tratando de jugar nuestro juego, tú sabes. Pero si tú estuvieras atrapado en un ático, en la oscuridad, sentado solo, también te sería difícil ser feliz. Al día siguiente, Pollyanna bajó las escaleras hacia el jardín y abrazó a su tía. ¡Tía! ¡Amada tía! Esta mañana estoy muy agradecida de estar viva. ¿Así es como decimos buenos días? Después de decir esto, la tía Polly se dio la vuelta y se fue. Al mirarlos desde lejos, los ojos del jardinero viejo se pusieron llorosos. Luego se acercó a Pollyanna y le dijo cuánto se parecía a su madre. Al ella saber que el jardinero conocía a su madre, se sintió feliz. A
A medida que pasaba el tiempo, la vida de Pollyanna en la villa había mejorado. Desayunaba y luego comenzaba a hacer su tarea con su tía. Y luego, después del almuerzo, tenía tiempo libre hasta las 6 en punto. Incluso hacía algunas compras de comestibles para la casa. Un día, en la ciudad, vio a un hombre con un abrigo largo y negro, con un alto sombrero de copa. A pesar de que ya trató de ser amiga de él, no pudo entender lo que el hombre le estaba diciendo. Después de haber pasado algún tiempo, ella volvió a ver al mismo hombre. Trató de hablar con él una vez más y en esta ocasión, él comenzó a hablar con ella. Nancy estaba en asombro, porque el hombre de quien hablábamos era el señor Pendleton, quien era muy rico y vivía solo en una casa enorme, pero nunca hablaba con nadie. Al día siguiente, Pollyanna llegó a casa con un perro muy enfermo. La señorita Polly no dijo una palabra. Pero al día siguiente, después de eso, ella trajo a un niño a casa y la señorita Polly estaba extremadamente enojada con ella. «Suficiente, Pollyanna. De todas las otras cosas horribles que has hecho, esta es la peor. Como si no fuera suficiente que trajeras a todos los gatos y perros de la calle, ahora traes a mendigos a mi casa». ¡No soy un mendigo, señora! Después de haber dicho esto, el niño salió corriendo de la casa, pero Pollyanna estaba decidida a salvar a este niño de la calle. En septiembre, Pollyanna comenzó la escuela. A Pollyanna rápidamente le empezó a gustar la escuela. Un día, durante una visita, el señor Pendleton le pidió a Pollyanna que no se fuera y si ella podía quedarse con él. Por supuesto, era imposible para Pollyanna darle una respuesta. El señor Pendleton le explicó todo a Pollyanna. Cuando era joven, me enamoré de tu madre. La amaba mucho, pero tu madre nunca me amó de vuelta. Luego, poco después, se casó con tu padre y se mudó de esta ciudad. Desde ese día, el señor Pendleton siempre parecía estar molesto con el mundo que lo rodeaba y siempre tenía una cara larga. Pero el hecho de que Pollyanna se pareciera a su madre con su mirada sincera hizo posible que él viera al mundo de una manera más positiva. De esta manera, teniendo a Pollyanna a su lado todo el tiempo, tenía una razón para vivir. Múdate al lado mío y juntos seremos felices. Puedes verme como a un padre y yo te veré como a una hija. Pero aunque su tía no lo mostraba, sabía que la quería mucho. Y ella no quería dejar a su tía. Ella no sabía cómo decirle esto al señor Pendleton. Y finalmente, ella encontró una solución. Quería que el señor Pendleton aceptara a Jimmy, el niño que su tía se negó a cuidar. Y pensó que de esta manera, tanto el señor Pendleton como Jimmy serían felices y Pollyanna podría visitarlos más a menudo. El señor Pendleton pidió reunirse con él la semana siguiente. Pero después de unos días, ocurrió un accidente muy desafortunado. Un auto golpeó a Pollyanna. Al abrir los ojos varios días después, en el hospital, Pollyanna estaba muy feliz de estar viva. No quería que su tía se fuera de su lado. Estaba viviendo un momento único, ya que su tía la llamaba mi amor. Unos días después, dieron de alta a Pollyanna del hospital, pero ya no podía usar sus piernas. Cuando el señor Pendleton visitó a Pollyanna, le contó a la señorita Polly sobre su invitación a Pollyanna y cómo ella rechazó la invitación de Biddy. Después de escuchar esa historia, el amor de la señorita Polly de repente se hizo mucho más grande para ella. Solo para que su sobrina fuera feliz, permitiría que los gatos y los perros subieran a su habitación y permitiría cualquier cosa que hiciera feliz. El médico que habían estado esperando de la ciudad llegó una semana tarde. Después de la revisión de Pollyanna, el médico tuvo que darles la mala noticia. Desafortunadamente, esta jovencita no podrá caminar. ¡Oh, no! Después de escuchar esto, la señorita Polly comenzó a llorar y poco después se desmayó.
Después de escuchar la voz de su tía, Pollyanna comenzó a llorar profundamente. En ese momento todos esperaban los días amargos y tristes. Todos derramaban sus lágrimas por ella. Pollyanna comenzó a contarle a todos los que la habían visitado sobre el juego feliz. Para hacer feliz a Pollyanna, el señor Pendleton decidió adoptar a Jimmy. Cuando Pollyanna escuchó las buenas noticias, estaba muy feliz. La señorita Polly no podía creer que ella era la única que no conocía el juego feliz. Una vez que comenzó a hablar con Nancy, se enteró de todo. Luego se apresuró a ver a Pollyanna. ¡Ah! El juego feliz. A partir de ahora jugaremos este juego juntas. Sí, esa realmente es la mejor noticia, tía Polly. Mientras tanto, el médico del señor Pendleton quería ver a Pollyanna. Pero había un problema. Debido a una discusión que tuvieron hace muchos años con la señorita Polly, él no había pisado un pie en esa casa durante 15 años. Al final, ambos llegaron a un acuerdo y la llevaron a un hospital fuera de la ciudad. El médico del señor Pendleton cuidó a Pollyanna y le dijo que había esperanza. Pasados unos meses, la tía Polly recibió una carta de Pollyanna. Querida tía Polly, tengo una gran noticia. Mi terapia ha terminado con grandes resultados. Por fin puedo caminar. Los médicos aquí dicen que puedo volver a casa pronto. Ojalá pudiera caminar todo el camino de regreso. ¡Oh, qué feliz soy! Todo me hace feliz. De hecho, estoy feliz de no haber podido usar mis piernas por un tiempo. Porque si no hubiera sucedido, nunca las apreciaría tanto como ahora. Espero verte pronto. Con amor, Pollyanna.